hemos hablado de algo, o sea, vamos a estar hablando de algo muy específico que es el liderazgo efectivo Amen. y cómo ser más efectivo en nuestro liderazgo. Glenn, antes que comencemos, lo que quiero saber es un poco más de ti. En realidad, dentro de las muchas cosas que yo mismo puedo decir de mí mismo, puedo dejar saber que Dios ha estado trabajando una transición muy fuerte en la vida en la vida mía, la vida de mi esposa, mi matrimonio, nuestros negocios. Somos hombre y mujer de negocio. Además de eso, también atendemos la vida de negocio, las finanzas, las ideas, los nuevos proyectos de algunos hombres de negocio. Estamos muy contentos con eso. Eh, yo acabo prácticamente a eso de creo que fueron como las 3:30 que me bajé del aeropuerto, del avión. Acabamos de aterrizar en Georgia. Guiamos para acá en nuestra oficina. Nosotros estamos ahora mismo en nuestra oficina de un programa para la comunidad, un building bellísimo que la doctora Pollard adquirió y lo hemos convertido en un centro para la comunidad. Yo del avión, mi esposa me dejó aquí, llevó a las niñas a comer. Para aquellos que están pensando, ¿por qué tú estabas en Puerto Rico? Estábamos en Puerto Rico porque estamos haciendo un pequeño coinonía o compañerismo. En inglés le llamamos partnership, amen, con una organización sin fines de lucro que se llama Mi Patria. Mi Patria está compuesta de unos veteranos jóvenes de Nueva York que se mudaron para Puerto Rico y allá ayudan increíblemente a la gente afectada por la situación económica y por la situación espiritual. Estuvimos allá ayudando, hicimos una recolecta buenísima, buenísima. De una vez, si alguien de los que donó está en este grupo, te quiero dar las gracias. Eso fue increíble. Logramos otorgar diría unas grant, unas becas. Pudimos otorgar unas becas a jóvenes que se graduaron de la escuela superior para entrar en la high school, pero no tenían para libros, para ropa, para créditos. Mucha de la gente que donaron acá, eso fue una de las cosas que hicimos. Pusimos bastante ventanas, amen. Algunas de las personas que nos ayudaron fueron contratistas de la isla que nosotros contratamos para ayudarnos a poner ventanas, pusimos toiles, puertas, a gente que todavía desde los pasados huracanes han sido bien afectados. Eh, Fuimos con algunos jóvenes de acá, nos gozamos un montón, un montón. Ellos probaron lo que es sellar un techo de cemento en un sol de 100 grados. Y se gozaron un montón. Me llevé 2 o 3 predicadores que no predicaron. Ya ellos estaban claros en su mente. Tú sales conmigo, vas a trabajar, vas a servir antes de nada. Y después nos fuimos por la tarde, aprovechamos el momento, nos bañamos, nos cambiamos y nos fuimos a las ciudades de Aguadilla, Isabela, Rincón, Moca, Aguada, San Sebastián, y nos fuimos a evangelizar. Para la gloria de Dios, 132 personas en persona se lograron llegar al Señor en estos días con la evangelización de uno a uno. Logramos que 72 de esas personas tuvieran alguien que los va a mentorear en persona, no congregacional, sino en persona, y logramos conseguir para 105 diferentes iglesias donde ellos van a estar haciendo. Eso es parte de mi vida ahora mismo. Regresamos en diciembre. En noviembre vamos con el mismo proyecto a ¿cómo que se llama este país? No quiero decirlo erróneo, por si acaso mi alumno allá lo sabe. Paraguay. Vamos para Paraguay. Tengo 2 personas que estamos educando fuertemente allá. Y en enero, lo más seguro, estaremos en Guatemala, es uno de los países que somos muy apasionados. Y por supuesto, plantando Home Church aquí en Georgia, papi. Fui con la familia, hicimos un trabajo muy exhaustivo, me bajé y aquí en cámara estamos. Aleluya. Qué rico. Cuéntanos, antes que comencemos ya, porque ya mismo vamos a hablar del liderazgo y vamos a profundizarnos más en la temática.
Cuéntanos la importancia de el enlace o la intersección de lo que es una iglesia local, lo que es la comunidad, lo que es el contexto empresarial, porque sé que has trabajado en esos diferentes contextos. Cuéntanos un poco de tu experiencia rapidito y también por qué es importante hacer una intersección entre esos diferentes contextos. Bueno, eh, voy a comenzar por el lado más oscuro. Voy a comenzar por el lado más oscuro, porque el flashlight que tenemos tiene las baterías nuevas. So hay que meterle la oscuridad más grande y después de eso, pero vamos sacando. So, voy a hablar de esto porque yo creo que esto es muy necesario que se oiga y voy a estar hablando y repitiendo esto hasta el mes de diciembre. So, diste en el punto en cuanto a la pregunta. Eh, número uno, nunca he encontrado que lo que es diezmo o ofrenda mantiene todo el proyecto de Dios. Diezmos y ofrendas no mantienen todo el proyecto de Dios. Si vamos al Antiguo Testamento, los diezmos y la ofrenda era para mantener un trabajo sacerdotal. ¿Ves? De los diezmos y la ofrenda se sacaba una porción para sacrificar y otro para mantener el trabajo laboral del tabernáculo. Lo que pasa es que el tabernáculo no vino primero que la gente. El tabernáculo vino a causa de la gente. Ahora Dios está en el monte, Moisés está en la tierra, Moisés sube de vez en cuando nada más a hablar con Dios y Dios le dice, yo me cansé de que yo estoy acá arriba, mi gente está allá abajo, yo solamente hablo contigo, hazme una casa allá abajo. Y viene a ser el tabernáculo. El tabernáculo viene a ser después de la gente, después de la gente. Cuando Dios trabaja respecto al tabernáculo es para él poder, para que la gente pueda captar lo que es la presencia de Dios en medio de ellos, ¿ves? Porque Dios es omnipresente. So, una de las cosas que yo logré analizar es que cuando se establece el orden eh, ceremonial de lo que es el diezmo y la ofrenda, es para sacrificio y para mantener, para hacer el mantenimiento y mantener esa casa. Y además lo laboral de los sacerdotes. Pero ¿qué sucede? La razón por la cual yo digo que el tabernáculo vino después de la gente es porque el proyecto mayor de Dios nunca fue una casa hecha de mano de hombre. El proyecto mayor de Dios era los hombres. El proyecto era los hombres y Dios se reflejaba en la connotación humana de una casa hecha de tela y de diferentes minerales. Pero la realidad es que diezmo y ofrenda nunca han mantenido todo el proyecto de Dios. Ahora vamos a hablar de nosotros lo que le llamamos billete, el billete. Vamos a hablar de finanzas, ¿right? Yeah. Me di de cuenta que cuando vamos al Nuevo Testamento, aunque la Biblia dice den conforme al corazón, right? Siempre es bueno que el pueblo aporte, pero ¿que aporte a qué? ¿Que aporte a qué? Vamos a ver, ¿que aporte a qué? Cuando el pueblo empezó a dar, cuando la gente empezó a entender, y Abraham toma esta palabra, hay que tomar esta palabra esta noche lo más en serio. Cuando ellos entendieron lo que la iglesia estaba haciendo, lo que la iglesia estaba hablando, ellos empezaron a dar, pero no había templo. Cuando la gente estaba dando a la iglesia, a los apóstoles, no había templo para mantener, no había aire acondicionado, no había bloques, no había un lugar donde adorar. Esto quiere decir que cuando la gente da por agradecimiento. ¿Para qué se usa eso? Aquí es que Abraham. Entonces los apóstoles recibían de la gente y daban para atrás a la comunidad conforme a la necesidad de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. No lo dice el evangelista fulano de tal o el pastor fulano de tal, o no, eso es lo que dice la Biblia. La iglesia recibía y daba para atrás a la comunidad conforme a su necesidad. Voy a hablar de una de las cosas que he aprendido
Ah, primero voy a hablar de lo erróneo que oí por años. La iglesia no puede tener negocio. Bien erróneo. Hay un término que se usa en IRS o en el gobierno o en el departamento de refrigeración, como digo yo, de los Estados Unidos, y es un for-profit arm, un brazo, un brazo de finanza extendido, un brazo de finanza de extensión. ¿Qué es eso? Eso es un negocio que tiene la iglesia que paga menos taxes porque la iglesia es el dueño y también todo lo que ese negocio se gana en dinero, en finanzas, es para mantener los que trabajan y todo lo que sobra o todo lo que se gana es para mantener la iglesia. Y esto es totalmente legal. Ahora, quiero entrar rapidito en lo que es nada más y nada menos el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver qué sucede en este momento de la iglesia. En este momento de la iglesia recibe una visitación o, como otros dicen, una manifestación de lo que ya existía, ¿ves? Que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces se manifiesta y tú ves para quién fue el beneficio de esta manifestación. La manifestación del Espíritu Santo es para el bien común de la iglesia, dice la Biblia, y cuando ellos hablan en lengua, había una visitación de gente de diferentes países, diferentes culturas, y esta gente de afuera que no eran seguidores de Cristo o que no entendían a Jesús o no tuvieron el tiempo de Jesús o no tuvieron un encuentro con Jesús, la Biblia dice, y ellos decían, ¿cómo es que entendemos lo que ellos hablan en nuestro propio idioma? Lo primero que sucede con la iglesia es que la gente que no son iglesia, alrededor de la iglesia, entendía lo que la iglesia hablaba. Y lo voy a volver a decir, papi. La Biblia dice que ellos dijeron, ¿cómo es que nosotros entendemos nuestra propia lengua? Y dice la Biblia, las maravillas de Dios. La iglesia hablaba maravillas y la comunidad la entendía. Abraham, ¿tú sabes lo que sigue después de este mover? Lo que sigue después de este mover es una interpretación de la vida de Cristo a través de Pedro. La gente lo entiende y empieza a vender para darle a la iglesia. Por eso es que en esta temporada de la iglesia, en estos capítulos, tú nunca ves un problema financiero. ¿Por qué? Porque había un mover empresarial. Este mover empresarial comienza con que la iglesia esté segura que la comunidad sabe y entiende qué hace la iglesia. Simple. Eso es una de mis experiencias, Abraham. Donde quiera que cualquier persona plante una iglesia, esté seguro que la comunidad sabe y entiende qué tú estás haciendo. Entonces, déjame interrumpirte un poco. Sí. Porque somos o tenemos fundamentos cristianos. Ahora, este contexto, la cual nosotros estamos estableciendo aquí a través del panel, es un colectivo de líderes, comunicadores y emprendedores. Y algo que queremos enfatizar es que vamos a traer recursos, estrategias, métodos para ser exitoso en cualquier área de tu vida, Ujú. pero lo estaremos presentando con principios bíblicos. ¿Ve? Entonces, Glenn, ¿por qué es importante como emprendedor, como comunicador, como líder, saber y entender cómo relacionarse con los demás? ¿Por qué es importante eso? Bueno, yo pienso y entiendo que hay dos mandatos de parte de Jesús. ¿Ok? Un mandato es vete y predica el mensaje. Y esto es súper transparente en la Biblia. Uno de los mandatos de Jesús es vete y predica el mensaje.
El otro mandato de Jesús es vete y haz discípulos. Y los dos tienen que ver con comunicación. Los dos tienen que ver con el arte de comunicar. Los dos tienen que ver con oratoria. ¿Ves? Uno, tú tienes que vete y predica el mensaje. Tú tienes que saber el mensaje. Para poder comunicarlo, tú tienes que saberlo. Es muy importante que podamos comunicar el mensaje de Jesús. Número uno, porque Jesús dijo que eso es lo que tenemos que hacer. Número uno. Aquel que entiende cuán importante es poder comunicarse con la gente, se le va a quitar la sed de tratar de ser famoso y grande. Se te va a la sed. Cuando tú entiendes la necesidad que tú tienes de comunicar. Número dos, cuán imposible sería ser un discípulo si tú no te puedes comunicar. Porque Jesús dijo, ir y hacer discípulos todas las naciones. ¿Cómo? Parece que alguien le preguntó o que la gente tenía en la mente y él pudo entender los pensamientos del hombre siendo Dios. Y él dice, y la manera que lo van a hacer es ayudándole o enseñándole a que sean obedientes a las palabras que yo os he hablado a ellos. ¿Qué quiere decir? Es muy importante que tú te puedas comunicar porque Jesús quiere que lo que Él te dio a ti, tú lo des para adelante y le enseñe a la gente a ser obediente a la comunicación tuya. Mira, el poder más grande es el primero y va a ser el último según Apocalipsis. El poder más grande que tiene la iglesia no son los milagros. El poder más grande que tiene la iglesia es la capacidad de poder comunicar. Es la capacidad de poder hablar. Y la autoridad, la revelación de autoridad más grande que puede tener un hombre en sus negocios, en sus empresas, es la capacidad de poder comunicar. Right? ¿Cómo tú sabes si alguien está haciendo bien o mal si tú nunca le informaste, le comunicaste cómo hacerlo bien? Esta es la razón, Abraham, por la cual yo he experimentado y otros grandes hombres de Dios, tú también, que es importantísimo poder comunicarnos con la comunidad y unos a otros. Número uno, es un mandato de Dios. Número dos, es lo que nos va a asegurar que seamos líderes efectivos. Vamos a profundizar un poco sobre esto. Entonces, la comunicación es importante. Dentro del liderazgo, vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer una pregunta antes de continuar. Cuando yo pienso en Glenn Harvey, cuando tomamos el tiempo de pensar en Glenn Harvey, vamos a entrar en la mente de Glenn Harvey un poco. Eso Y es miramos, es peligroso, y miramos la palabra liderazgo en la mente de Glenn Harvey. ¿Qué es el liderazgo en términos simples y sencillos? Lo más sencillo que te puedo decir en la descripción mía personal de un líder, que es la lista con que yo me mido, la lista con que yo me mido cuando se trata de ser líder. ¿Okay? Para mí, el líder es capaz de influenciar las actitudes, opiniones y acciones de los demás sin tener una autoridad formal. Sin que nadie me diga a mí, tú tienes autoridad sobre mi vida, pero yo voy a hacer lo que tú estás diciendo que yo haga. Yo voy a tomar el ejemplo, voy a ejercer el ejemplo que tú me estás dando. Yo voy a aceptar que lo que tú estás diciendo es algo que yo necesito. Yo vuelvo y te lo digo, es la capacidad que tiene Glenn Harvey de influenciar, no de cambiar, simplemente de influenciar las actitudes de la gente, las opiniones de la gente, las acciones de la gente, sin que ellos me den autoridad sobre su vida. Entonces, explícame un poco más sobre eso. Estamos diciendo que el liderazgo es mucho más que dar órdenes. Eso es correcto. Hay una lista que yo tengo que la iba a traer hoy, pero si alguien la necesita, que nos escriba, yo se la envío. Es la diferencia de jefe y líder. Te doy uno de los ejemplos. El líder, tú te vas a darle cuenta,
la mayoría de las cosas que yo estudio, hablo o ejerzo en mi vida como líder, trato de que sean bien basadas en Jesús. El jefe dice vayan. El jefe dice vayan. El líder dice vamos. ¿Eh? Por eso Jesús no dijo yo voy a ir o vayan ustedes a Jerusalén. Vamos ahora a Jerusalén. Por eso es que Pedro le dice, Señor, espérate, ¿cómo es que allá te están buscando para apedrearte? ¿Ve? Porque es que hay una gran diferencia en cuanto a liderazgo. Para profundizar en esto, es muy importante que entendamos, te voy a decir algo que me dijo mi pastor, que en paz descanse. Se le ama un montón, a veces pienso, si estuviera aquí para yo quejarme, ¿vale? Pero pues hay que aprovecharlo mientras están aquí, ¿verdad? Cuando yo fui a predicar a la iglesia de él, que decidí quedarme como miembro, él entonces me da un día para predicar. Ya yo había ido a predicar varias veces a la iglesia, invitado por los jóvenes, las damas, los caballeros, bla, 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 right? Eh, y me gustaba la iglesia, era una iglesia bien pequeñita en Newark, New Jersey. Y yo me recuerdo que yo prediqué y cuando hice el llamado, casi toda la iglesia pasó al frente y tú sabes que uno dice, wow, qué clase de mensaje me he tirado y esto y lo otro. Y en una de mis meetings reuniones con mi pastor, habíamos hablado del liderazgo y él me dijo, ¿tú te consideras un líder? Yo le dije que sí. Pero cuando él me puso a predicar, al otro día yo tenía que ir a dar tratados. Tú te recuerdas esa época de muchos de nosotros, que no creo que nunca deba pasar, pero sí sucede. Entonces, al otro día me tocó ir a dar tratado, él me puso en cargo, yo invité a la congregación ese día y cuando yo hice el llamado esa noche, pasaron como, estoy hablando de casi 100 personas, bien chévere, hubo llanto, hubo lengua, hubo brinco, hubo de todo eso, hubo milagro. Al otro día llegaron 4 personas a dar tratado. Y el pastor, pues mi equipo oró, nos fuimos a dar tratado, regresamos, me encierro en la oficina y llama a otro de los líderes, le dice, jovencito, tú me dijiste que tú quieres que yo sea tu hacedor, el que te entrena bien para el ministerio. Ya yo había llegado con una agenda y un nombre. Y él me dice, lo primero que tengo que enseñarte es que tú eres un buen predicador, pero tú no eres líder. Y yo, pero le estoy hablando ahora a la cara, así, mirando a la cara. Y yo le digo, ok, pues, ¿cómo usted llega a esa conclusión? Y dice, porque predicaste. Y eso estuvo buenísimo anoche. Pausa, Pero, vamos a ponerle una sí, pausa. sí. Básicamente te dijo, tienes la capacidad de comunicar, pero no tienes la capacidad de influenciar. Ujú. Ok, perfecto, continúa. Prácticamente. Entonces, cuando yo le pregunto, él me dijo, tremendo mensaje. Pudiste hablar de la Biblia, pudiste comunicar el mensaje que tú viniste escrito, pero invitaste a la gente al otro día a dar tratado contigo y solamente te vinieron 4 y de los 4, 2 se fueron temprano. La realidad es que tú eres bueno en el púlpito, pero cuando te bajas nadie te sigue. O sea que no influenciaste suficiente, no cambiaste actitudes suficientes, no cambiaste opiniones ni acciones suficientes para ello decir, yo puedo seguir a este muchacho. ¿Eh? Él dijo, aquí en la iglesia seguirás predicando mucho. Me encanta cómo tú prediques, me encanta cómo la gente te oye. Seguirás predicando. Pero cuando se trate de liderazgo, por favor, madura antes de pedirme que te ponga en una posición. Eso es un líder. ¿Eh? Esa palabra me la dijo a mí un líder. No San Hinaldo de los Palotes, soy apóstol, soy evangelista, soy pastor. No, un líder. Ese que en paz descanse. Prácticamente para contestar la pregunta, yes, la problemática siempre va a surgir, la problemática va a surgir cuando tú no tienes la influencia, porque no es influenciar nada más, es influenciar en las áreas específicas de la gente. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Desde Abajo, el punto de vista de Dios, y cuando hablamos de las áreas específicas donde Dios trabaja con nosotros, es oiga bien, en nuestras actitudes, en nuestras opiniones y en nuestras acciones. Esas son las áreas específicas que Dios obra. Como estas son las áreas específicas,
donde uno debe influenciar y ser un líder en la gente es en las actitudes de ellos, en las opiniones de ellos y las acciones de ellos. ¿Sabe lo que yo he descubierto? Que la mayoría de la gente que yo amo mucho, que estamos en la misma plataforma, la mayoría de nosotros los pastores, la mayoría de los pastores, las actitudes de la gente, las opiniones de la gente y las acciones de la gente nos frustran en el ministerio, cuando se supone que esas son las áreas que lancen nuestro ministerio. Vamos a analizar ahora, si podemos, salirnos un poco del contexto eclesiástico. Sí, sí. Vamos a analizar un poco más el contexto empresarial, porque dijiste que hay Yes. una diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Cómo puede una persona salir de esa caja de jefe y hacer una transición a comenzar a vivir una vida de líder y líder efectivo? Ok, perfecto. Era la pregunta que yo me hice hace años atrás y hay un buen hombre que se lo recomiendo a mucha gente, se llama Sean Lovejoy. Él ahora mismo en una de las iglesias más influenciantes de los Estados Unidos, que es Hill, Church of the Highland. En Church of the Highland, él es el que está encargado de la salud de los pastores. Amazing. Él tiene una iglesia pequeña, la hace crecer hasta 12,000 miembros y Dios le dice, dala para adelante y vete y sirve en otra iglesia. Yo conozco gente que si Dios le dice que dé la iglesia de 150 miembros no la sueltan. Pero anyway, ahí él, una de las cosas que él enseñó en uno de nuestros discipulados es nada más y nada menos que tú tienes que saber bien claro, tienes que tener una línea muy definida cuando tú eres un líder, cuando tú eres un líder. Entonces, refiriéndonos a la pregunta, yo quiero que tú hagas el mismo comentario, la misma pregunta y la hagas bien lenta porque quiero contestarla conforme a los segmentos de esa pregunta. ¿Cómo podemos hacer la transición de jefe y comenzar a vivir una vida de líder y líder efectivo? Ok, vamos a establecer lo primero. Ser Porque jefe. Ujú. para Sí, sí. interrumpir, ahí lo vamos a utilizar en un contexto empresarial, ¿verdad? Yo soy el dueño de la empresa. Yo fui el que invertí todo el dinero para lanzar la empresa. Yo traje el concepto, la idea, la he hecho realidad y ahora tengo unos empleados debajo de mí. ¿Cómo puedo yo hacer esa transición de que ellos me vean como jefe y hacer la transición de que ahora ellos me vean como líder y están dispuestos a seguirme Ujú. en esta jornada empresarial? Ok, vamos a hablar de la palabra jefe. La gran mayoría de la gente piensa, porque como se ha usado mal y se ha implementado erróneamente por so many years, por tantos años, la gente piensa que la palabra jefe es una posición, ¿no? La palabra jefe es nada más y nada menos una mala transición de lo que es un líder, right? Y aunque es una palabra existente, existe en la gramática y en los diccionarios, cuando tú vienes a ver, cuando tú buscas la palabra jefe, están definiendo un líder, ¿ves? Porque la palabra jefe no es una posición. Te vas a dar de cuenta que empresarialmente, legalmente, profesionalmente, cuando a alguien lo contratan en una posición de influencia, nunca vas a ver que la posición se llama jefe. Nunca vas a ver en un contrato legal, te estoy contratando para que sea el jefe, porque la palabra jefe no es una posición, es una manifestación dentro del liderazgo. Ahora, ¿qué es un líder? La gran diferencia entre un líder y el jefe es que el jefe siempre está diciendo lo que hay que hacer. El líder siempre está enseñando lo que hay que hacer. ¿Cuál es the end product, el producto final de estos dos? Que el que siempre está diciendo lo que hay que hacer siempre va a tener que estar presente porque nadie puede hacer el trabajo como él lo hace. Pero el líder, como siempre está enseñando, llega un momento donde él puede estar ausente del proyecto y el proyecto tiene 4 o 5 personas que lo pueden hacer mejor que el que enseñó.
Este concepto viene nada más y nada menos de Cristo. Cristo no solamente dijo lo que hay que hacer, sino que Él lo enseñó. Y como lo enseñó, entonces ejerce un mover de influencia. Ejemplo, Pedro, cuando lo confrontaron con parecerse a Jesús, él negó. Pero hubo un tiempo y una enseñanza que Jesús puso en él, que después de que él vio que Jesús era real, porque muchos de nosotros le servimos a un Jesús que es falso en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque no ejercemos su enseñanza, right? Pero Pedro, después de no haber ejercido su enseñanza y negar a Jesús, entonces Jesús se le aparece y le da un chance, le da una oportunidad. Ahora Pedro sabe que las enseñanzas de Jesús son reales y que Jesús era su líder, no alguien que hablaba. So, cuando lo latigan y le dicen, no hable más nada de este nombre, él no se va para la casa, él no se huye como gallo bolo, perdona a aquellos que no saben lo que es un gallo bolo, es un gallo en Puerto Rico de pelea. Él no se huye. ¿Tú sabes lo que él hace? Él sale sangrando, latigado, y se va a la plaza a predicar. Esta es la diferencia de un Jesús que solamente habló a un Jesús líder. A un Jesús líder. So, cuando yo pienso la gran diferencia entre los dos, tiene que ser que uno se reproduce. No está mal decirle a la gente lo que tienen que hacer, eso está buenísimo. Pero cuando tú le enseñas, eso es como dije anteriormente, el jefe dice vayan y el líder dice vamos. Pedro caminó sobre las aguas, algo imposible, porque ya Jesús lo había caminado por encima de las aguas y eso era algo imposible, él enseñó. Esa es la contestación. Qué interesante, porque mientras te escucho, hay varias cosas que están entrando en mi mente en la cual estoy pensando. Número uno, la comunicación, lo hemos mencionado, la importancia de la comunicación. La enseñanza es cuando hay una comunicación clara. Un líder efectivo tiene que comunicar clara y concisamente. ¿Okay? Número dos, demostrarlo, tomar acción, enseñar físicamente que yo soy capaz, por lo tanto yo soy capaz, usted también es capaz. Y número tres, delegarlo, demostrar que lo que yo he hecho, ahora tú lo puedes hacer. Y yo no tengo que estar 24/7 encima de ti, sino que yo tengo la confianza de que tú puedas hacerlo. Una de las definiciones del liderazgo más interesante es de un comunicador, un motivational speaker que se llama John Gordon, y él dice que el liderazgo es una transferencia de creencia. El liderazgo es cuando yo tengo la capacidad de transferir lo que yo creo para que tú lo puedas creer también. Cuando tengo la capacidad de enseñártelo, cuando tengo la capacidad de demostrar que es posible y cuando tengo la capacidad de delegar el asunto para que ahora lo que yo antes hice, ahora tú lo puedes hacer. Me estoy haciendo entender y estamos en el mismo línea de pensamiento, en la misma frecuencia. Súper. La palabra clave es delegar. La palabra clave es delegar. Mira, cuando uno menciona la palabra delegar, está hablando de falta de miedo. Delegar para mí, cuando yo veo un líder que puede delegar, es un líder lleno de falta de miedo. No tiene miedo a que otro haga lo que él pueda hacer. Por eso le dice a otro que lo haga. Yo tengo 10 cosas y estas 10 cosas hacen que la gente me vean como líder. Pero yo te voy a dar 2 de estas cosas. Él ya sabe que lo que está haciendo es lo que a mí me define como líder, estas 10 cosas, cuando yo te las dé, te van a definir a ti como líder. Yo no tengo miedo de que tú seas líder. Por eso, una de las cosas que tengo que decir ahora mismo para que nadie se equivoque y para que maten esa mentalidad es que Dios estableció una naturaleza que se multiplica. Crea que la grama cree semilla, que la semilla crea un árbol que da fruto conforme a su género.
O sea, el árbol de mango produce mango. Por eso yo nunca he creído, no voy a creer, ni jamás lo creeré, que un líder produce seguidores. Un seguidor produce seguidores. Un líder en la creación de Dios, en el mandato de multiplicación, a quien crea es al líder, se multiplica en líder. Pero la manera de hacerlo es delegando, es empoderando gente. Tú tienes toda la razón y estamos totalmente unidos en este pensamiento. Entonces, tengo otra pregunta la cual quisiera hacer y es esta. ¿En qué otras áreas de nuestras vidas podemos ser líderes? Por ejemplo, ya hemos mencionado el contexto eclesiástico, también un contexto empresarial. ¿Qué otras áreas en las cuales nosotros tal vez no pensamos que vivimos una vida de liderazgo podremos ser líder y la cual necesitamos hacer un poco de reforma en cómo lo hacemos? Y antes de lanzarte la pregunta, el primero que me viene a la mente es para los padres que tienen hijos. Son líderes de su casa. Uh -huh. Están haciendo un trabajo de liderazgo porque están formando a otra persona literalmente y están enseñando ideología, creencias, modales, formas en la cual hablar, cómo respetar a los demás, cómo ser generoso, cómo vivir una vida de generosidad, cómo ser cariñoso, cómo ser amable. Y muchos de nuestros hijos, los que tienen hijos, los problemas que ellos engendran, lo han engendrado porque los fueron enseñados de una forma inconsciente por sus padres. Al otro lado de la moneda, lo bueno que han engendrado, los modales, el cariño, el amor que pueden demostrar, la generosidad, lo han engendrado porque sus padres fueron modales, modelos para ellos. Entonces, fuera de esos tres, de lo que es la familia, de lo que es una iglesia y lo que es una empresa, ¿cuál otra área en la cual nosotros deberíamos ser conscientes que somos líderes en nuestra vida y deberíamos de entender que hay un poco de reforma que estaremos tendríamos que ser dispuestos a hacer? Tremenda pregunta. Primero, para el beneficio de aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo y aquellos que nos van a ver futurísticamente, es necesario que yo traiga esto que es muy peculiar y muy especial para el conocimiento. Para que alguien sepa en qué área él puede liderarse a él mismo, primero él tiene que entender cuáles son algunos de los tipos de liderazgos. Para mí siempre he visto un liderazgo democrático. Siempre ha habido un liderazgo democrático. Este liderazgo democrático, que también se le ha llamado el liderazgo de participativo, es el liderazgo que cuenta con el equipo de trabajo para tomar decisiones y también para llevar a cabo cualquier otro tipo de proyectos. Yo no sé, la iglesia, la empresa, la familia, pero hablando personalmente, él tiene que saber esto. Nosotros, tú y yo, tenemos que saber que es un liderazgo democrático para saber si estamos siendo en ese momento liderazgo democrático, right? Ese es uno de los tipos. Otro de los tipos es el autoritativo. El liderazgo autoritativo es todo lo contrario del democrático. Este es el que dice, esto es lo que va, esto es lo que traje y esto es lo que vamos a comer y esto es lo que vamos a hacer. Todos los demás y la empresa, la iglesia, la familia, todo personalmente, aún él mismo va a estar bien en paz si lo que él dijo, pensó o idealizó se hace. Nosotros es bueno que nosotros sepamos, ok, yo estoy siendo este tipo de líder, you know. Además de eso, está el liderazgo que no solamente cuenta con la gente, sino que los evalúa, que evalúa la actuación y los proyectos de la gente que están trabajando juntamente con él para entonces hacerlos como él o mejor que él. Ese liderazgo es el liderazgo de así, como nosotros le llamamos. ¿Ves? Entonces, last but not least, dentro de mis 4 liderazgos, el tipo de liderazgo es el transicional. Es el líder
que es tan amazing que se cansa de verte a ti haciendo lo mismo y decide poner un poco de tiempo en tu vida para que tú hagas algo mejor, para que tú arregles alguna área de tu vida. Y ese tipo de liderazgo es bueno que nosotros lo veamos nosotros mismos para que nosotros mismos también ejerzamos eso. Y yendo a la pregunta, ya que sabemos algunos de los tipos de liderazgo que a mí me encantan, eh, uh, ¿qué es ser un líder de sí mismo? ¿Qué es ser un líder de sí mismo? Aquí es que, fuera de las tres cosas que me hablaste, eh, ¿cómo una persona puede ser un mejor líder de sí mismo o cómo se puede evaluar a ser líder de sí mismo? Fácil, que no es tan fácil. Para que un líder se lidere a él mismo, primero tiene que estar enfocado en los objetivos. Si tú eres alguien que hoy quiere hacer algo y mañana quiere hacer otra cosa, y mañana quiere hacer otra cosa, estás fallando en el área de ser líder de ti mismo. La problemática con esto, Abraham, yo he sido culpable de esto. Yo he podido en otros años ganarme una perpetua como sentencia respecto a esto. Es porque Dios a mí en cierto momento me han dicho, esto es lo que vas a hacer. Y él nunca dijo otra cosa, pero yo fui a un evento y allá yo vi algo y yo quise traerlo a mi congregación. O sea, nuestras metas no son consistentes. Eso es correcto. Tú tienes que estar enfocado en los objetivos. Ujú. Es súper importante. También implica mantenerte automotivado. Now, porque yo creo mucho en mentorío y porque creo mucho en discipulado. Y estas dos cosas invocan que otra persona tenga influencia, que tú le das autoridad a otra persona a tener influencia en tu vida. Pues a veces con esto uno tiene que tener cuidado, pero yo sí sé que mantenerte automotivado es parte de tu ser tu propio líder. You know, que nada venga, la circunstancia, y tú no tengas una manera de evaluar los tiempos de tu vida, hace que tú tengas que siempre estar motivado por lo que dice otro. Siempre Mm. estar motivado por el próximo libro que tú lees. Siempre estar motivado por la próxima unción. Siempre estar motivado por el próximo predicador que uno oye. No, el que es líder de sí mismo y tiene un autocontrol, también se mantiene automotivado. También puede mirarse al espejo y predicarse un mensaje él mismo. También él mismo puede mandarse un email a él mismo y decir, dale que tú puedes. ¿De dónde yo tomo esto? De que Cristo, además de ser Jesús el Hijo, Él era el Padre y el Espíritu Santo. Cuando Él le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, right? Para mí era como que Él mismo también se estaba diciendo, o sea, si yo lo puedo hacer así, amén, pero tú sabes que en tu voluntad yo lo voy a hacer, pero es como hablándose a Él mismo. Es el concepto de la esposa de Job. La Biblia dice, cuando el hombre deja a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Por eso se le elimina todo a Job, pero no se le quita la esposa. Incluso cuando Satanás está hablando con Dios, le dice piel por piel. Eso está hablando del cuerpo de Job. Y entonces dice, todo lo que tiene dará por su carne. No está hablando del mismo concepto de piel. Está hablando de la esposa, porque dejará al hombre a su madre y su mujer y serán una sola carne. Por eso, después que Satanás dice eso, es la esposa que aparece en la movie y le habla a Abraham y le habla a Job y le dice las mismas palabras que Satanás le dijo a Dios. Y le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Job habla con su esposa, es hablar como a sí mismo. Cuando tú estés casado, te vas a dar de cuenta que si alguien te dice que tú eres feo, no te importa. Si dos personas te dicen que tú eres feo, no te importa. Si un grupo de 7,000 te dice que tú eres feo, no te importa. Pero si tú estás en el baño con tu esposa y tu esposa te mira por el espejo y te dice, papi, tú eres feíto, eso a ti te va a tocar.
¿Por qué? Porque entonces está atacando tu motivación de ser lo que se supone que tú seas. So, para mí, liderazgo tiene que mantenerse auto, automotivado, tiene que mantenerse enfocado. Incluso cuando las circunstancias sean adversas, un líder que nutre su propia motivación puede inspirar a todo su equipo de trabajo y mantenerlo comprometido a que sean productivos. Cuando un líder es automotivado y creo, yo he escuchado de diferentes frecuencias de la comunicación y el liderazgo, y una de las frecuencias de la comunicación y el liderazgo es, en inglés se dice commander, pero hay como una sombra de ese tipo de liderazgo, la cual es dictador o autoritivo, como tú lo describiste. Ujú. ¿Puede ser un líder eh, o tener un líder la intención correcta y hacerlo de la forma incorrecta? Definitivo, a 100% yes. Y te voy a decir de dónde os voy a opinar. ¿De ¿Y dónde cuál es el resultado? Perdona por interrumpir para continuar la pregunta. ¿Qué es el resultado? Lo que sucede cuando un líder es con la intención correcta, hace la cosa de la forma inefectiva. Ok, eso da hit home, porque muchos de los pastores que yo conozco, que yo he aconsejado, pues rompen conmigo porque ellos piensan que yo no creo en los templos, right? No es, yo creo en los templos, son algo que son importantes para traer una coinonía, pero no es lo importante. ¿Por qué rápido yo voy directamente a los templos? ¿Por qué rápido voy directamente a un templo? Ahora mismo yo y mi esposa trabajando las finanzas de varias iglesias o aconsejando, nosotros tenemos varias personas que tienen unos problemas financieros grandes, simplemente por el templo. Aquí es que vamos. Un líder que tiene la inspiración y que tiene la influencia y todo eso, pero tiene la información incorrecta porque nunca decidió educarse de la manera correcta para no transicionar del liderazgo de sus líderes a su propio liderazgo en este tiempo presente. Eso es lo que está haciendo, es repitiendo. Te voy a dar un ejemplo. El líder que tiene la intención de crecimiento. ¡Woo! Él tiene toda la intención de crecimiento. Y en el templo donde está le caben 200 personas. Y en esa intención de crecimiento, alguien le ofrece un building de 500 personas y se lo da debajo del precio del mercado. Y rápido vamos para allá a hacer pastelillo, a una recolecta, a empezar a orar, a poner la iglesia a orar y esto y lo otro. La problemática es que dentro de el enamoramiento que tiene de que la iglesia crezca y la buena intención de traer crecimiento, no se ha dado de cuenta que él lleva 2 años y medio con casi 120 personas. So, él está pensando, si tengo un sitio más grande, mejor, que se vea mejor y todo eso, yo voy a tener más gente. La realidad es que no funciona así, porque, again, desde el principio de esto estuvimos hablando que el templo vino por causa del pueblo, no el pueblo por causa del templo. Entonces, un líder se puede ciegar por una visión. Eso es correcto, eso es Ok. correcto. Sí, no es lo mismo, y tocaste algo que es muy peligroso. No es lo mismo que tú tengas una visión de tener un lugar de 5 acres con 50 árboles de mango. Y la visión tuya es que tú vas a sembrar 50 árboles de mango porque cada mango
cada árbol de mango tiene la capacidad de producir 900 mangos. O sea, la visión tuya son 50. Pero la realidad es que no hay nada ahí y el terreno no es tuyo, tú no lo has comprado, tú no sabes plantar y todo eso. Y alguien viene y te pinta 50 árboles en el terreno como Photoshop y te lo pone de frente a tu vista. Ahora tú estás viendo lo que tú piensas que puedes hacer. Estás viendo eso. Lo que pasa es que es un dibujo. Entonces, como lo estás viendo, tú dices, ya lo logré. No lo has logrado. No, eso es simplemente un dibujo. Es ahí donde nosotros los líderes nos cegamos, donde tenemos tan claro lo que queremos que no nos importa que no sea real. Y te voy a interrumpir por un momentito. Creo que es importante y voy a utilizar la analogía que nos presentaste, que muchas veces nosotros, utilizando esa analogía, tenemos un terreno o acceso a un terreno y nuestra creencia es que la mejor forma de producir o generar una entrada financiera es metiéndole o sembrando unos árboles de mango. El asunto es que nosotros no hemos sido capacitados ni mentoreados, ni hemos buscado mentoría de gente y personas capaces, de líderes capaces. Y lo que nosotros no sabemos es que en ese terreno de 5 acres, el mango no va a ser posible a ser producido porque ese terreno es un terreno específico y solamente se puede producir árboles de manzana. ¿Cuál es el dilema? Que como no tenemos una mentoría, un líder que nos ha capacitado, nosotros no tenemos las estrategias ni las ideas correctas. Te interrumpí, pero vamos a continuar con la siguiente pregunta. Que hemos hablado ya de que es posible tener la intención correcta. En esta analogía fue unos árboles de mango, tener la intención correcta de producir una entrada financiera, pero tener la estrategia incorrecta porque no hemos sido capacitados de la forma correcta. Siguiendo a la próxima pregunta, ya que hemos entendido que podemos utilizar estrategias incorrectas, ¿cuáles estrategias, y si nos puedes dar una lista rápido, cuáles estrategias son efectivos para que nosotros podemos funcionar de una forma eficaz en una función o una posición de liderazgo inmediatamente? Perfecto. Ok. Esto yo le llamo la claridad de los valores o el mejor utensilio para saber si una congregación o una empresa o un ministerio personal o de grupo, de equipo de trabajo, tiene una visión o solamente está siguiendo un set de leyes, un grupo de leyes y estatutos. Mira, en la pregunta que me hiciste, es una pregunta y yo la tengo aquí, ¿cuáles estrategias? Una de las mejores estrategias y más crueles, porque esta estrategia es cruel, te tengo que decir que es bien cruel. Y cada vez que tengo un líder que me dice ayúdame o ven, no quiero que me predique, simplemente brégame con el liderazgo, lo primero que yo digo, cuando me dicen ven para que trabajes con mi liderazgo, lo primero que le digo es, ¿tú eres líder de aquí de la iglesia? Sí, pues con quien primero tengo que trabajar es contigo. So, una de las cosas que yo hago es que yo traigo una página de papel con 5 preguntas y me siento con el pastor y le explico lo que es la misión y lo que es la visión. Estas dos palabras son muy mal interpretadas y paran el crecimiento de los ministerios y las empresas, y además de pararlo, también trae un nivel alto de frustración, el cual cansa, agota y enferma físicamente, emocionalmente, financieramente. Y aquí voy. Esta herramienta es cómo clarificar la existencia de una visión o un set de reglas. Mira lo que yo les sugiero a los pastores que hagan o
nosotros vamos yo y mi esposa y le hacemos este examen. Le damos a cada uno de ellos y antes de eso le explico al pastor, ¿tú crees que es muy importante que una iglesia tenga una visión? Sí. ¿Tú crees que misión? Sí. Ok. Hazme un favor. Contéstame, dime, contéstame estas 5 preguntas. El pastor o el líder empresarial o congregacional, él escribe la visión. Y yo le digo, ¿tú estás segura que esta es la visión o la misión? Porque la gente piensa que the faith statement is the vision of a church. Or the word statement is the vision of, es la visión de una empresa. So yo le digo, yo le voy a dar este mismo set de preguntas a todos tus líderes que están allá afuera. Y si la contestación de cada uno de ellos es diferente del otro, tú aquí nunca estableciste una visión. No hubo comunicación clara ni concisa. Exacto. Y no, porque la visión es necesaria que el líder la enseñe, la hable, la comunique, la vista. ¿Ves? La visión tiene que estar porque es la visión la mejor utensilio de producir otros líderes, no debajo de tu liderazgo, sino al lado de tu liderazgo. So, aquí voy. Primera pregunta. ¿Quién es la iglesia, ministerio o empresa? ¿Quién es? Ejemplo conmigo, Home Church. ¿Quién es Home Church? Todos los que están discipulados, todos los que son líderes en nuestro ministerio, todo el mundo tiene que tener la misma contestación. Y para yo alcanzar eso, yo tengo que enseñarla y enseñarla y traerlas a las comunicaciones que estoy teniendo con ellos y traerlos a los planes. ¿Y quién es la iglesia? ¿O ministerio o empresa? ¿Qué hace la iglesia, ministerio o empresa? ¿Quién es? ¿Qué hace? Right? Lo que hace, ¿cómo lo hace? Lo que hace, ¿por qué lo hace? ¿Y a dónde me lleva a mí? Si yo voy a tu congregación o alguien viene a Home Church y pregunta, oye, pienso quedarme aquí 3 años. En 3 años, ¿dónde tú me vas a llevar? Y si tú no tienes una visión bien clara, tú no puedes contestar esa pregunta. Tú vas a tratar de contestar la pregunta, pero no la puedes contestar. Entonces, para aclarar un poco, la primera pregunta tiene que ver con la identidad de la organización. ¿Qué es la organización? ¿Cómo se identifica la identificación, la organización? Luego habla de la intención. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Cuál es tu intención? Primero, ¿quién es? Número 2 es ¿qué hace? ¿Qué hace? Ok. Lo tercero es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál es la forma en la cual la organización va a impactar su comunidad? ¿Va a impactar o generar algún tipo de venta? ¿Cómo la organización o cómo el papá los padres van a hacer crecer a sus hijos? ¿Verdad? ¿Cómo lo hace? Luego, ¿por qué lo hace? ¿Cuál es la intención de la organización? Y la quinta pregunta era, ¿dónde me lleva? Si yo decido estar aquí medio año, ¿a dónde tú me vas a transicionar? Si voy, ¿cuál va a ser el efecto en mí? Eso es correcto. ¿Cuál va a ser el Perfecto. efecto? Perfecto. Yo creo que son 5 preguntas muy efectivas. No, y son vitales para la congregación. Lo que pasa es que hay un terror detrás de las contestaciones, porque esto va a revelar a nosotros los líderes, la gente que está conmigo, qué es lo que ellos saben, qué es lo que yo he hecho en ellos, un set de reglas. Muévete para la izquierda, muévete para la derecha, esto. Aquí abrimos a tal hora, cerramos a tal hora, pagamos renta, pagamos mortgage, esto, lo otro, todo eso. Pero a la realidad de hablar de quién es la iglesia, qué hace la iglesia, oye, ¿y cómo lo hace? No, perdone si voy a sonar burloso, pero es que lo tengo que hacer así. Mi iglesia es de familia. ¿What? La decoración no es de familia. El recibimiento no es de familia. Lo que tú haces no es para la familia. Right?
lo que tú haces no es para la familia. No estás transicionando gente a una vida de familia. So, ¿qué es lo que tú estás diciendo? No, mi iglesia es de familia. Mi iglesia es de familia. No, you don't. Mi iglesia es de manzana. Ah, pues si tú eres de manzana, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Mira, nosotros somos una manzana. Por fuera, por fuera somos rojos. ¿Eh? Por fuera somos rojos. Por dentro somos blanquitos. Y entonces, además de esto, además de ser blanquitos, no tenemos muchas semillas grandes, pero tenemos semillas. Además de esto, si tú para agarrarnos a nosotros, te vas a dar cuenta que tú puedes agarrarnos por el área de la parte de arriba. ¿Ves? Y además de eso, pues nosotros somos una manzana. O sea, tiene que haber la misma contestación. Una de las cosas que yo aprendí de una iglesia es que si tú llegas a la iglesia, a esa iglesia específica, me usar buen nombre, y tú estás en el pasillo, simple miembro, y cuando digo simple miembro, estoy hablando de gente que no son líderes, no son autoritarios, no son influenciales, gente que van a sentarse los domingos, los martes, los miércoles, los días que sea. Simple miembro de esta iglesia, ellos tienen cuadros en las paredes. Y cada uno de estos cuadros es un dibujo que contesta cada una de estas preguntas. Y si alguien te ve mirando esos cuadros, se te acerca el miembro simple, el que daba toile. Se te acerca y te dice, hey, ¿entiendes lo que ves? ¿Te recuerda esa pregunta del libro de los Hechos? ¿Ah? Cuando fueron a bautizar, ¿entiendes lo que ves? No, pero qué Entonces, lindo estas está. preguntas, Ujú. esas preguntas básicamente son un autoanálisis, una reflexión de quién soy yo como organización, cuál es mi propósito, cuál es mi intención, cómo lo voy a hacer, cuáles son los métodos, cuáles son las estrategias. Como líder, podremos decir que número uno, para ser más efectivos, tenemos que saber dónde estamos parados ahora mismo. ¿Cuán Correcto. efectivos somos ahora mismo? ¿Cuál es Ujú, la forma en la cual estamos influenciando, transfiriendo nuestra creencia? ujú. ¿Cuál es la razón por la cual estamos transfiriendo nuestra creencia? ¿Lo estamos transfiriendo porque a nosotros nos damos la gana hacerlo o lo estamos haciendo porque sabemos que hay algo que puede edificar y construir algo positivo en la comunidad que estamos impactando? Como líder tenemos que reflexionar, reflejar, autoanalizar, pensar de una forma diferente, que es Correcto. el propósito de esta comunidad virtual, el panel, pensar de una forma diferente y hacer un análisis y decir por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Debería yo estar haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, Eso es correcto. queremos culminar. Glenn, lo que quiero hacer es darte un espacio de 30 segundos. ¿Cuál es tu tip, tu mejor tip, mejor, ¿cómo se dice eso? Consejo de vivir una vida del liderazgo efectivamente. Yo creo que el mejor tip que yo puedo darle a alguien es saquen un tiempo y además de leerte cualquier libro de liderazgo que es muy saludable, ¿ok? Número uno, léete un libro de liderazgo. Número uno, antes de ese uno, lee la Biblia en la vida de Jesús y trata de encontrar tú mismo, no que un libro te lo diga, no que alguien lo predicó, tú mismo. Trata de encontrar y enumerar en una libreta cuando tú pudiste ver que Jesús era líder. Lee la vida de Jesús. ¿Right? Número dos, para todos aquellos líderes congregacionales y empresariales, el mejor tip que te puedo dar respecto a ser un buen líder, busca 5 personas mensualmente y pregúntale, como líder, ¿cómo yo estoy haciendo? ¿Y en qué área puedo mejorar? Y sí, creo que es importante tomar la crítica. La semana pasada en el grupo de WhatsApp compartimos algo que dijo Platón
un hombre muy, muy importante en la historia de la humanidad sobre la filosofía. Y él dijo, hombres sabios hablan porque tienen algo que decir, hombres necios hablan porque tienen que decir algo. Y creo que la intención en la cual estamos haciendo las cosas debería ser importante, pero a la misma vez la forma en la cual lo estamos haciendo, porque si queremos ser influyentes en nuestras comunidades, en nuestras familias, en nuestras empresas, nuestras iglesias, deberíamos saber cómo hacerlo y hacerlo de la forma correcta y hacerlo con el propósito correcto. Esto ha sido una presentación del panel.